Bien, aquí tenemos un circuito resistivo capacitivo alimentado por una fuente de corriente continua. ¿Sí? Vamos a tratar de demostrar matemáticamente lo que nos habían dicho en la teoría. ¿Sí? Que en corriente continua el capacitor se comporta como un circuito abierto. Es decir, que no circularía corriente. Eso es correcto, pero eso es para valores grandes de tiempo. ¿Sí? Si nosotros queremos evaluar inmediatamente lo que sucede apenas se cierra esta llave y vamos a tener una circulación de corriente parcial. Sí, una circulación de corriente parcial y por supuesto que este capacitor se va a ir cargando. ¿Cuándo va a dejar de circular la corriente? ¿Sí? Para un valor grande de tiempo, ¿sí? Va a dejar de circular cuando la tensión del capacitor sea igual a la tensión que le brinda la fuente, ¿no? Ahí es cuando el capacitor está completamente cargado. Entonces, por ahí la segunda de las preguntas es la más fácil de responder, ¿no? La energía acumulada por el capacitor. Si nosotros recordamos la expresión de energía, ¿sí? Como la integral entre instante inicial e instante final del producto de la tensión por la corriente, ¿sí? La tensión por la corriente del capacitor por diferencial de T, y recordando que la corriente es la derivada de la carga eléctrica respecto del tiempo, ¿sí? De la carga del capacitor, por supuesto. La corriente como flujo de electrones es la derivada de la carga respecto del tiempo, y recordando que la carga eléctrica es el producto de la capacidad por la tensión, entonces la corriente se puede expresar como C por la derivada de U respecto de T. Y con esta información nosotros podríamos meternos en esta integral como integral entre 0 y t de U por C por la derivada de U respecto de T por diferencial de T. Y si eliminamos los diferenciales de T, ya la integral pasa a estar en dominio de U. Por lo que nos quedará C por la integral entre 0 y U de U por diferencial de U, lo que nos dará un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado. Un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado es la energía acumulada en el capacitor. Por supuesto que si nos están preguntando la energía final almacenada, vos tendrás que poner acá la tensión final del capacitor. Sí, o sea que la energía final será un medio de la capacidad por la tensión final del capacitor. La tensión al cuadrado. Si hacemos esa cuenta, ¿sí? Si hacemos esa cuenta, nos va a dar como resultado 14.41 joules. Y bueno, y vos me podrás preguntar, bueno, pará, pero acá quien hizo este examen puso 14.41 y se la tacharon, sí, porque seguramente le pifió al tiempo. Ahora vamos a ver cómo se calcula lo que es el tiempo de carga. Si la energía final acumulada ya la tenemos, perfecto. Ahora vamos a tratar de hacer lo más difícil, es calcular el tiempo de carga. Borramos aquí y vamos de vuelta a la base. ¿Sí? Para t igual a 0 se cierra la llave, empieza a circular una corriente, se empieza a cargar este capacitor y nosotros tenemos que encontrar esta ecuación de tensión del capacitor, ¿no? Porque esta ecuación de tensión va a estar en función del tiempo y de ahí vamos a tratar de sacar una buena aproximación eh, cuánto es este tiempo. La tensión aplicada, por segunda ley de Kirchhoff, la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas parciales. ¿Sí? La primera caída es en la resistencia, el disipador de energía, y la segunda caída es en el acumulador de energía, que nosotros sabemos que es la tensión U. Esta será la segunda ley de Kirchhoff. ¿Eh? Segunda ley de Kirchhoff.
recordando lo que dijimos antes, que la corriente es igual a la capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo, podés meterte de lleno en la ecuación diferencial. Fíjate que te va a quedar una ecuación diferencial, ¿no? ¿Sí? Una ecuación diferencial de variables separables, que podés resolver sin dificultades. Si aparte vas a usar el dato de que el capacitor inicialmente está descargado, entonces la tensión inicial va a ser cero. Si agrupas un poquitito acá los valores, diferencial de U sobre diferencial de T, lo ordenas un poquitito, te quedará menos diferencial de T sobre R por C igual a diferencial de U sobre U menos E. No es obligatorio dejarlo así, pero sí es conveniente. Entonces, acomodando los diferenciales, vos podés aplicar los límites de integración en cada contexto, ¿no? Aquí el límite de integración será entre 0 y t, entre el tiempo inicial y el tiempo final. Y aquí el límite de integración será entre el valor de tensión inicial, que es 0, y el valor de tensión final, que es U. Si resuelves esto, te quedará menos t sobre r por c igual a logaritmo natural del módulo de U menos E dividido menos E. Si trabajas un poquitito esta expresión aplicando antilogaritmos y todo eso que vos ya sabes, o se conoce que tenés que saberlo, la tensión en función del tiempo será E por 1 menos E a la menos T sobre R por C, entendiendo por E mayúscula al valor de la fuerza electromotriz y por E minúscula a la base de los logaritmos naturales, ¿verdad? Una vez que tenés esta función, puedes hacer una gráfica como para darte una idea de cómo viene. Fíjate que la gráfica va a responder a lo que dijimos antes, ahora te vas a dar cuenta. Va a responder bueno, a que la tensión en el capacitor va a tender al valor máximo para valores grandes de tiempo. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar? Y el valor de la tensión de la fuente. Ponele que es una recta perfecta, ¿no? No me quiero detener en hacer mucho detalle en el gráfico porque no es lo relevante acá. Es importante que sepas cómo viene, acá tenés el origen, y la función vendrá así. Si la función de la tensión del capacitor vendrá así. Esto va creciendo. Al principio crece muy rápido y después como que le cuesta cada vez más, ¿no? Pero bueno, se va acercando al valor E. Existe una forma de determinar qué tan rápido, qué tan lento es el sistema y es mediante la constante de tiempo. ¿Sí? Trazando la tangente en el punto inicial y el cruce de la recta tangente con el valor de asíntota, ¿sí? Trazando la vertical desde el cruce de la recta tangente con el valor de asíntota, tendríamos la primera constante de tiempo. ¿Sí? Recordando que la constante de tiempo del circuito resistivo-capacitivo es el producto de la resistencia por la capacidad. La primera constante de tiempo se da al 63%. ¿Por qué? Porque 1 menos E a la menos 1 es aproximadamente 0,63. Aproximadamente. Es decir, estamos pensando que pasó de tiempo una constante de tiempo. Una constante de tiempo. O sea, cuando pasa una constante de tiempo, el capacitor se carga al 63%. Cuando pasa cuatro constantes de tiempo, ¿sí? Cuatro constantes de tiempo, a ver, ponele 2, 3, 4 constantes de tiempo,
se carga al 98%. Algunos autores sostienen que este es el tiempo definitivo de establecimiento del transitorio, con un criterio de 2% de error, pero bueno, hay otros que son un poquitito más estrictos y dicen, mira, el tiempo de establecimiento definitivo es 5 tau, no es 4 tau. Todo depende de la velocidad del proceso, ¿no? Este es un proceso eléctrico, los fenómenos eléctricos ocurren muy rápidamente, a diferencia de los fenómenos mecánicos o térmicos. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, como ocurren rápidamente, bueno, podés contar una constante de tiempo más, como el tiempo verdadero, ¿sí? 0,99. Con un criterio de 1% de error, se estima que el tiempo, ¿sí? Fíjate que hasta acá mismo te aviva, ¿no? Porque dice el tiempo de carga aproximado, aproximado, llegando ahí al 99% del valor final, porque esto es una asíntota, no llegaría nunca. Sí, en teoría el periodo transitorio es infinitamente grande, pero bueno, de algún modo tenemos que medirlo, ¿sí? O sea que llegamos al 99% y estamos pensando que el tiempo de establecimiento es 5 tau, siendo el tau el producto de la resistencia por la capacidad, o sea que el tiempo que estamos buscando nosotros es 5 por R por C. Si haces esta cuenta, ¿sí? Si haces 5 por R por C, vamos a hacerla, te va a quedar, bueno, 5 por 4116 ohms por 30 sobre 1000, ¿no? Sí, faradio. Ohm faradio, bueno, será segundo, ¿no? Si haces esta cuenta, 5 por 4116 por 30 dividido 1000. 617,4. 617,4 segundos. O sea, por eso lo sonaron acá, porque este era correcto. Este está bien, es correcto. Lo sacamos antes. Pero este no. El tiempo que va es este. ¿Sí? Y vos me decís, acá son medio guachos, ¿no? Porque ninguna de las respuestas es. O sea, hay una que te da uno y otra que te da el otro. O sea, no hubieras acertado nunca. Bueno, habrá que ver, ¿no? Hay que ver si vimos todas las respuestas. A ver, si miramos un poquitito, vamos a tratar de desplazar. ¿eh? Sí, efectivamente, fíjate, acá te aclara el tiempo de carga 617,4 y la energía 14,41. Fíjate que la opción H contemplaba estas dos respuestas. Así que bueno, no fueron tan malos acá, estaba dentro de las posibilidades. Lo peor que te puede pasar es que sea ninguna de las anteriores, pero bueno, si tenés la suficiente seguridad, si te fuiste preparado con el tema, eh, lo podés abordar. Pero bueno, entiendo que cuando querés resolver esto por tu cuenta, y bueno, cuando estás con la presión del examen, es difícil aceptar que ninguna de las respuestas es correcta. Pero bueno, tenés que considerar que puede llegar a pasar eso. Bueno, de este modo hemos resuelto el ejercicio número 3. Hemos resuelto el ejercicio número 3. Bueno, vamos con otro ejercicio. A ver, tenemos una espira por la que circula corriente, tenemos la geometría de la configuración y nos dice que la velocidad de una partícula en el instante t igual a 0, cuando pasa por el origen de coordenadas, es v igual a 2 versor i más 2 versor j más 0 en cada metro sobre segundo. La partícula tiene una carga de 19 microcoulomb y masa 16 por 10 a la menos 3 kilogramos.
Pregunta, ¿qué energía cinética tiene a los 2 segundos de haber pasado por el origen? No existe campo eléctrico en la región. Sí. Tenemos, bueno, la corriente como dato, el radio 1, radio 2 de las espiras, la altura lograda ahí. Bueno, si nos detenemos a ver todo esto, fíjate que el primer impulso, con justa razón, es decir, no estoy diciendo que esté mal, pero con justa razón el primer impulso será, bueno, mirá, tenés que calcular, a ver si tenés que calcular, bueno, el campo magnético en el origen, o bueno, ¿no? Está todo dado como para que puedas calcular el campo magnético en el origen por la ley de Biot-Savart y meterte con todo eso. Y parece bastante violento el ejercicio, ¿no? Porque fíjate, tenés que calcular esta influencia, después tenés que calcular la influencia de la espira, después tenés que calcular la influencia de este tramo, después la influencia de la espira acá también. Es como que se hace demasiado largo, ¿no? Entonces, esto, algún punto de quiebre tiene que tener, algún punto clave en todo esto. Y bueno, vos tenés que acordarte, ¿sí? Vos tenés que acordarte o te puede llegar a ayudar, fíjate que no hay presencia de campo eléctrico, la expresión de la fuerza magnética, ¿sí? La fuerza magnética es el producto entre la carga eléctrica, la velocidad y el campo magnético, o sea, producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. Esa es la fuerza que aparece sobre la partícula. La fuerza que aparece sobre la partícula. Uno podría decir, bueno, mira, con esta información, si esta es la única fuerza, no vamos a considerar la influencia del campo gravitatorio acá, en este ámbito. Entonces, la única fuerza es, bueno, esto será entonces igual a masa por aceleración. Sí, es como que pasaría a ser ya un problema de física 1, si se quiere, ¿no? Y bueno, podés seguir con el análisis y pensar un poquitito a ver qué nos da todo esto. De hecho, esta ecuación diferencial, porque la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, esta ecuación diferencial puede llegar a tener solución, pues tal vez un poco complicado, ¿no? Porque en este momento, sí, en el instante inicial, la partícula pasa por el origen y tiene ese valor de velocidad, 2 en x y 2 en y. Ponele que acá te marca que la velocidad es esta. Sí, y vos podés calcular el campo magnético en el origen, pero una vez que salga del origen la partícula ya el campo magnético va a ser diferente. Entonces, resolver esto es muy complicado si queremos resolver esta ecuación diferencial. Entonces, ¿por dónde viene el ejercicio? Bueno, después de mirar todo esto, ¿sí? Después de entrar como un loco a calcular por Biot-Savart la influencia del campo magnético de las espiras y después de los tramos rectos de longitud de conductor, después de empezar a calcular todo eso, nos damos cuenta de algo muy importante. ¿Y qué es lo muy importante? Que es algo bien conceptual, ¿sí? La única fuerza relevante es la fuerza magnética y como resultado de buen producto vectorial, la fuerza magnética es todo el tiempo perpendicular a la velocidad, porque el producto vectorial da como resultado un vector perpendicular a los dos vectores que participan. Si esto es correcto, si es la única fuerza que está trabajando y es perpendicular, ¿sí? Y siempre es perpendicular, bueno, pensá en una trayectoria, ¿sí? Una trayectoria por la que se estaría moviendo la partícula, no importa cuál, ¿sí? Una trayectoria. Esta es la partícula de masa m, vos sabés que la velocidad es tangente a la trayectoria. Si en todo momento la fuerza que aparece es perpendicular, no importa para qué lado sea, ¿no? Suponete que sea así. Si en todo momento la fuerza que aparece es perpendicular a la velocidad, bueno, la buena noticia, sí, la buena noticia es que esta fuerza no realiza trabajo.
no realiza trabajo. Y si no realiza trabajo, si no realiza trabajo, si el trabajo de la fuerza es igual a cero, ¿sí? Por teorema de las fuerzas vivas, física 1, podemos decir que no hay variación de la energía cinética. Quiere decir que la energía cinética final será igual a la energía cinética inicial. ¿Y la energía cinética inicial la podemos calcular? Sí, la podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad inicial. ¿Sí? O sea, tendremos un medio de la masa que es, bueno, 16 dividido 1000 kilogramos por la velocidad al cuadrado, que será 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, si no hicimos lío. Bueno, esto será metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos dará, ya la hacemos, por 0,064 joules. ¿Mm? 0,064. O fíjate, acá está la respuesta, 64 milijoules. O sea que el problema era más conceptual, ¿no? Fíjate la cantidad de datos que te dan y que no usás. ¿Por qué? Porque vos te diste cuenta de esto. O sea que es muy importante tener los conceptos frescos. Antes de lanzarse como un loco a hacer las cuentas, a hacer todas las integrales esas endemoniadas, tenés que tener el concepto. Muchas veces es más simple de lo que parece la cosa. No digo que sea un examen fácil, por supuesto, no es un examen fácil. Tenés muchos puntos, tenés poco tiempo para pensarlos, procesarlos, pero tenés que tener frescas estas cosas. Este es un ejercicio que si te ponías a calcular el campo magnético, fácil te llevaba el 60% del tiempo del examen. A no ser que justo tengas frescas la simetría de la disposición de la espira circular, cómo se calcula el campo magnético en el centro, a no ser que lo tengas recontra fresco porque lo hiciste 10.000 veces, ponértelo a calcular en el momento te puede llevar un tiempito. Y estoy seguro que en este examen mucha gente se puso a hacer estas integrales de Biot-Savart. Y claro, se le fue todo el tiempo del examen en este ejercicio. Pero te tenés que venir a lo conceptual. La fuerza es perpendicular al desplazamiento en todo momento. Entonces, no realiza trabajo. ¿Sí? No realiza trabajo. Si no realiza trabajo, la energía cinética se conserva. O sea, a los 2 segundos o a los 20 segundos, si está dentro de la zona de influencia del campo magnético y se respeta esta cuestión, el resultado va a ser el mismo. Así que hemos resuelto un ejercicio muy conceptual, que venía complicado, que tenía pinta de muy complicado, pero lo pudimos resolver conceptualmente. Bueno, a ver, un ejercicio de fuerza electromotriz inducida de Faraday. A ver, el conductor filiforme, recto y de gran longitud, representado en la figura, transporta una corriente continua y estacionaria de intensidad de 3 amperes. Una espira rectangular rígida, abierta y coplanar con el conductor se aleja de él con velocidad de módulo B 26 metros sobre segundo. Halla el módulo de la fuerza electromotriz, la FEM, inducida, en la espira en el instante en el que ocupa la posición representada en la figura e indique en qué sentido circularía por ella la corriente inducida si estuviera cerrada.
Bueno, tener los datos de la geometría de la configuración y bueno, los datos físicos, ¿no? Acá lo primero, sí, fíjate que esta corriente que circula va a generar un campo magnético y eso lo podés calcular al ser una longitud indefinida, lo podés calcular por la ley de Ampère, ¿no? Aquella que decía que la integral cerrada del campo magnético por el diferencial de longitud era igual a mu sub 0 por la corriente concatenada. ¿Mm? Nosotros acá podríamos colocar algunos ejes de referencia, ¿no? Es una posibilidad, no digo que sea la mejor salida. Podemos pensar que acá tenemos al eje X, paralelo al conductor, tendríamos al eje Y, y bueno, saliente al plano del pizarrón, tendríamos al eje Z. En términos generales, con una corriente hacia arriba, el campo magnético viene de esta manera y termina siendo entrante al pizarrón. Aquí como la corriente es hacia abajo por regla de la mano derecha, tiene que ser saliente de este lado y entrante de este, el campo magnético. Por lo que cuando resolvamos la integral aquí, vamos a pensar en un círculo de radio X. Vamos a pensar en un círculo de radio X. Y de este modo tendremos B por 2pi por X igual a mu sub 0 por I. Quiere decir que B desde el punto de vista vectorial será mu sub 0 por I dividido 2pi por X según el versor K. Y hasta ahí vamos, y es correcto. Vamos a ver de qué manera podemos ir con la información, ¿no? El campo magnético es necesario para determinar, si se quiere, el flujo magnético o flujo de fuerza magnética, que es la integral de superficie de B por elemento de superficie, ¿no? Por el diferencial de S. Fíjate que el campo magnético obtenido acá es el mismo que acá, y es el mismo que acá, y es el mismo que acá, y es el mismo acá. Es el mismo en toda la vertical, ¿sí? Es el mismo en toda la vertical, por lo que nos es relevante para el flujo no es tanto el L, porque el L va a permanecer constante, sino el X, ¿sí? El incremento en X nos va a ser relevante, porque el campo magnético acá y acá, ahí sí que no van a ser el mismo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el diferencial de superficie vos lo podrías expresar como L por diferencial de X también según el versor K. Acuérdate, diferencial de superficie es normal a la superficie. Llegado el caso, puedes representarlo así. Sin embargo, a nosotros nos piden la fuerza electromotriz, ¿sí? Y esta fuerza electromotriz la podemos obtener derivando el flujo respecto del tiempo. Si derivando el flujo respecto del tiempo, cambia de signo porque se opone a la causa que lo produce. Y esto lo puedes obtener de esta manera. Esta integral de superficie, al ser una sola variable, se trata de una integral longitudinal normal. Fíjate que a vos te va a quedar acá la integral entonces de la derivada de b respecto de t, cambiada de signo por L por diferencial de x. Si querés expresar el diferencial de s de esta forma. Entonces vas a pensar en el x inicial y el x final.
Si el x inicial es partiendo en este momento, bueno, podés decir el x inicial es en A y el x final será en A más B. Pero lo que vas a tener que hacer y de lo que no te vas a poder salvar es de la derivada de B respecto de t. Hay algo que es bueno acá. Nosotros tenemos B respecto de X, o sea que si quisiéramos el módulo hacer la derivada de B respecto de T, tendremos que hacer la derivada de B respecto de X por la derivada de X respecto de T, por regla de la cadena. ¿Y la derivada de X respecto de T qué es, che? Y es la velocidad. Entonces, esta derivada de B respecto de X la podemos multiplicar por la velocidad y listo, ya estaría resuelto. La fuerza electromotriz entonces será menos la integral desde A hacia A más B de la derivada de B respecto de t, que será la derivada de B respecto de X por B, o sea, menos de vuelta, ¿sí? Este se volverá positivo, mu sub 0 por I sobre 2pi por X al cuadrado por B, esto multiplicado por L por diferencial de X. Como los dos vectores terminan siendo paralelos, el producto escalar se convierte en el producto algebraico y no nos es más relevante el trabajo aquí. Podemos sacar afuera todo lo que es constante, ¿sí? Podemos sacar afuera todo lo que es constante, el mu sub 0 por I por B por L dividido 2pi y nos va a quedar, ¿sí? Y nos va a quedar la integral de 1 sobre x al cuadrado, que la integral es menos 1 sobre x. Por lo que tendremos entonces, ¿sí? Como valores, bueno, 1 sobre A menos 1 sobre A más B. Porque acuérdate que la integral de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x, por lo que te obliga a invertir los límites de integración. Si hacemos esta cuenta, si hacemos esta cuenta de la fuerza electromotriz, con un poquito de paciencia, porque bueno, son varios números los que aparecen, vamos a trabajarla, ¿sí? Vamos a tener, bueno, mira, tenemos 4pi dando vueltas por ahí, por 10 a la menos 7, ¿sí? Hasta ahí vamos, multiplicamos por 3 amperes, por 26 metros sobre segundo, por la longitud vertical de la espira, 0,28, acuérdate de trabajar en sistema MKS para no hacer lío. Todo eso multiplicado por 1 dividido 0,2 menos 1 dividido 0,56. Y por supuesto que dividido 2pi, ¿no? Todo eso termina dando, sí, efectivamente 14,04 microvolts. Ese resultado en módulo es correcto. ¿Cómo podemos identificar más fácilmente el sentido de circulación de la corriente inducida? Nosotros habíamos obtenido que en la espira el campo magnético era saliente, sí, era saliente al pizarrón. Sí, y a su vez, este campo magnético es hiperbólicamente dependiente con la distancia respecto a el conductor por el que circula la corriente I. Esta espira se va a desplazar con velocidad v de izquierda a derecha. Esto hace, sí, esto hace, acá tenemos al punto A y acá tenemos al punto B, esto hace que cuando se vaya desplazando hacia la derecha,
que este módulo de campo magnético baje, ¿sí? O sea, va a ser saliente al pizarrón, pero va a tener mucha menor intensidad, ¿sí? Es como que baja el módulo de campo magnético. Como la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida es tal que se opone a la causa que lo produce, ¿sí? Que lo sucedido se opone a la causa que lo produce. Bueno, lo sucedido o lo que va a suceder es que esta corriente inducida tiene que ser tal que genere un campo magnético para restablecer la situación anterior. O sea, el campo magnético generado por la corriente inducida va a tratar de restablecer esa disminución de campo magnético. De la misma manera que si este evento hiciera que el campo magnético aumente en módulo, la fuerza electromotriz inducida sería tal que provocaría que el campo magnético baje, porque siempre se opone a lo que está sucediendo. En este caso, con el avance hacia la derecha, está disminuyendo el campo magnético, entonces la fuerza electromotriz inducida va a generar una corriente necesaria para volver a aumentar el campo magnético. ¿Por qué? Porque se opone a lo que está sucediendo. De esta forma es más fácil de justificar que la corriente inducida debe ser en sentido antihorario.